Eh, Buenas tardes, amigos. Eh, Hoy quería conversarles sobre un tema con respecto a de actualidad, con respecto a, volvamos, a que los gringos actualmente están con todas esas ganas de invadir y ocupar países, como si esto fuera un supermercado, llegar y llevar, etcétera. Por los recursos, estamos claros. Si no hubiera petróleo en Venezuela, no les interesaría. Por algo Cuba nunca ha sido un interés de los norteamericanos, excepto cuando les pusieron misiles en el patio trasero. Pero lo que quieren, siempre ellos buscan eso. Ahora quieren Groenlandia, claro. Y es mejor que tomen Groenlandia, porque si no nos vamos a tener hueando acá en 50 años más pidiéndonos la Antártida. Porque por los recursos de agua dulce y los recursos minerales que están bajo la capa del hielo. Mejor que se queden en Groenlandia. Para nosotros menos problema para no tener que un portaaviones parado aquí en las costas chilenas. Pero, porque esto es una táctica no nueva de los gringos. Los gringos siempre se han metido para robar recursos de otros países. Sobre todo nosotros, Sudamérica, que hace 200 años y fracción pasamos a ser miembros de un imperio global a decenas de pequeñas naciones dependientes de las potencias y de todas las potencias, hasta hablando de la subpotencia, de todas las potencias. Pero eso es para otro video. Bueno, los gringos siempre han tenido esa práctica de querer meterse para robar los intereses. Recuerda la doctrina Monroe, América para los americanos, que en virtud era, si alguien va a invadir un país latinoamericano, soy yo. Eso es lo que decían los norteamericanos. En segunda instancia, recordemos también lo que decía Henry Kissinger, un portaaviones frente a las costas de un país X son 100.000 toneladas de pura diplomacia. Obvio, pues, era como la táctica de las cañoneras que tenían antiguamente. Ahora te ponen un portaaviones adelante de un país y te están diciendo claramente que están negociando con una pistola arriba de la mesa. Pero vamos a Chile. Argentina tiene sus historias con los gringos, pues, todos tienen sus historias con los gringos, y nosotros también. Los gringos quisieron ocuparnos, quisieron invadirnos, quisieron robarnos nuestros recursos. Aprovechando que Chile estaba debilitado por la guerra de la revolución del 91, no la guerra del Pacífico, al contrario, eh, hubo un incidente en Valparaíso que se llamó el incidente del Baltimore. En esa época Jorge Montt parece que era el presidente, no recuerdo bien, si me equivoco, discúlpenme. Pero resulta que hace poco había terminado la guerra civil y Estados Unidos había colocado un crucero protegido en las costas chilenas con la intención de recibir refugiados balmacedistas, porque los Estados Unidos apoyaban al gobierno de Balmaceda, eh, que quisieran asilarse en los Estados Unidos. Y este crucero estaba frente a las costas chilenas. Resulta que el capitán le permitió a un grupo de tripulantes, marinería en general, que bajara a Valparaíso a distraerse un rato. Y resulta que esta distracción terminó en una tragedia. Fueron a un bar, estos marinos, y en el bar estaban bebiendo, comiendo, compartiendo, y había una fotografía en la barra, al final de la barra, de nuestro héroe, el capitán Arturo Chacón, héroe de la guerra del Pacífico, que no había fallecido hace muchos años, hace poco. Resulta que un gringo borracho se acercó, vio el cuadro y le tiró un escupo a nuestro héroe. Gringo frijolero que no entiendo, escupir a nuestro héroe. ¿Cuáles eran las hazañas que ellos podían contar navales? Ya, yo tengo una, que a principios de este mismo siglo, de 1800, un barco de ellos fue capturado sin combatir por piratas marroquíes y fueron toda su tripulación, los gringos, vendidos como esclavos. Ese puede ser una medalla gloriosa en esa época de los gringos, de su armada, como para que vinieran a escupir a nuestro capitán, de nuestra armada, que ya se había batido en guerra ya 3 veces. Resulta que esta profanación trajo consecuencias, ya que esto terminó con una gresca, una batalla campal, a golpes contra los gringos, por haber hecho eso, en la cual resultaron muertos 2 de estos gringos. La policía logró controlar la situación, pero 2 gringos murieron ahí. Creo que los apalearon hasta matarlo o algo así.
Y esto trajo un incidente porque el gobierno del presidente chileno de esa época ordenó el arresto de los tres chilenos que habían sido los responsables de la acción, del homicidio, estos dos norteamericanos, y de un gringo que al parecer era el que había iniciado, el guanaco, el que había iniciado la gresca. Los chilenos fueron condenados por el hecho del asesinato de los dos gringos, y el marinero gringo fue condenado por el hecho de iniciar la gresca, o sea, por eso. Pero esa situación no dejó satisfecho a los norteamericanos. Y el presidente de esa época de Estados Unidos ordenó que liberaran al gringo y pidiéramos disculpas como país por eh, por la profanación que le habíamos hecho a sus marinos. El presidente de esa época de Chile se mantuvo firme y su ministro de Relaciones Exteriores también. Y dijeron que no, que no correspondía, porque todo esto haya sido provocación de los gringos. Pero resulta que se supo después de que estos gringos frijoleros empezaron a planificar invadir el norte de Chile para apoderarse la salitera, el guano, en esa época un tesoro para las naciones. Y incluso había un magnate, de estos magnates que tienen estos sombríos ricachones gringos, que había visitado la Casa Blanca para ponerse en contacto con los generales y almirantes norteamericanos para planificar una invasión de nuestras costas. Y nuestros hermanos argentinos, que generalmente nos critican por lo de las Malvinas, mandaron una misiva diplomática a los Estados Unidos informándole de que no se preocuparan por la comida porque los argentinos iban a surtir a las tropas norteamericanas de toda la carne y el trigo que quisieran mientras estuvieran ocupando el norte de Chile. Nuestros hermanos, que después se quejaron porque nosotros apoyamos a los ingleses en las Malvinas, para que lo tengan en consideración. Bueno, no en consideración para hacer una comparación odiosa, sino que para si algún día tiene el problema de que, ¡ay, sí, 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 yo ayudaste a los argentinos, sos un traidor, y vos, weón, yo iba a cooperar con los gringos mientras nos invadían, dándoles carne y todo el cuento, y va encima, ni siquiera tuvieron que pedir, te fuiste a ofrecer. Un detalle. Entonces, ¿qué sucedió? El ministro de Relaciones Exteriores chileno de aquella época se mantuvo firme y ordenó que si había que luchar, había que luchar. Pero el país estaba en ruina por el hecho de que había sido por la guerra civil que habíamos tenido. El ejército chileno verdadero había fallecido, había sido diezmado en esa guerra. Y se consultaron las potencias extranjeras que íbamos a tener ayuda, pero para variar, el Kaiser Guillermo I, el primer Kaiser, ya no estaba y había asumido el figurín de su hijo, Guillermo II, Willy. Habían echado a Otto von Bismarck, que hubiese sido un fiel partidario de haber puesto a Estados Unidos en su sitio en esa época. Pero Willy estaba más preocupado de la carrera armamentística contra los británicos que apoyar a un país del tercer mundo. Y los ingleses, estamos claros que los ingleses no nos iban a apoyar porque los ingleses son pro gringos, siempre lo han sido. Entonces estábamos solos. Inmediatamente, ¿qué es lo que hizo el presidente de Chile de esa época? Sacó cantando al embajador, al ministro de Relaciones Exteriores de esa época y colocó a un blando. Colocó a una hojita, una suave hoja, para que tratara con los norteamericanos. Este se arrodilló delante de los gringos y dijo que sí, que iban a liberar al marinero norteamericano causante de todo esto y que se iban a pedir disculpas diplomáticas. Así se hizo y el incidente terminó. Es una historia vergonzosa que no se cuenta en Chile, de nuestra relación con los norteamericanos. Entonces, yo lo quería traer a colación ahora justamente, ya que la zanahoria está vuelta loca, intentando invadir todos los países que están adelante. Ayer pudimos apreciar, esto es un detalle, a la María Corina Machado, llegando donde Trump de rodillas, toda de blanco, y trayéndole el premio Nobel de la Paz, entregándoselo a él en las manos, tome, lo quiera y lo tiene.
quiero terminar con una reflexión de una película. Ben-Hur, ¿quién se acuerda? Ben-Hur dijo una vez, el día que Roma, le dijo Judá Ben-Hur a Mesala, le dijo antes de irse preso, le dijo, el día que Roma caiga, escucharás en todo el mundo un grito de alegría y de libertad. Muy buenas noches, espero les haya entretenido este relato.